Amado, Dios te bendiga. Es un privilegio una vez más poder tener este tiempo y poder compartirlo con vos. Una vez más poder estar llegando hasta allí, hasta ese lugar donde te encuentres. No importa la hora del día que sea. Como digo, es realmente un privilegio poder estar llegando hasta tu casa y tener este tiempo junto de compartir palabra de Dios. De compartir un tiempo de reflexión, un tiempo de poder alimentarnos y ser fortalecidos con el alimento que Dios nos ha dado, que es su palabra, pero también de poder ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento, conforme la Escritura nos ha hecho entender de que la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino que nos da la posibilidad de entender hacia dónde vamos y de qué manera nos estamos moviendo. En este camino de la salvación, este camino que no termina, como dije hace unos días, hasta que no lleguemos. Así que algo que reflexionaba estos días, como te compartí hace la predicación pasada, fue el hecho de la necesidad que la iglesia tiene en este tiempo de esa leche espiritual no adulterada, de ese alimento que verdaderamente sea un alimento genuino y un mensaje de Dios, una palabra de Dios que no esté siendo diluida con el fin de estar seduciendo a nadie, sino que podamos predicar la palabra de Dios como es y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. A veces, yo creo que inconscientemente, algunos que desean bendecir a la gente tratan de cuidarlo de tal manera que pretenden ser más buenos que Dios. Y esto es imposible. Por eso es que mejor dejemos que el Espíritu Santo haga su obra como siempre la ha hecho. Dependamos del poder transformador de Él. Nosotros simplemente demos la palabra de Dios a la vida de la iglesia y entonces la iglesia pueda ser sustentada, alimentada, corregida y fortalecida a través del alimento que Dios trae en su palabra. Así que, amados, como te decía, si algo tiene necesidad de este tiempo, esta iglesia del año 2020, es de la palabra pura, esa palabra de Dios que muchas veces nos va a confrontar, porque el estado en el que está la iglesia, ese estado temeroso, ese estado introvertido, es por simplemente no tomar la escritura de la manera que corresponde, simplemente por estar picoteando cosas que no nos hacen demasiado bien. Pero no solamente esto, porque no solamente es el hecho de la palabra en sí, porque ¿qué sucede si nosotros solamente tuviésemos palabra, solamente escritura? Quizás terminaríamos siendo como muchas veces lo fueron aquellos sacerdotes y escribas del tiempo de Jesús. Y simplemente seríamos unos legalistas que estaríamos trazando la escritura para llevar condenaciones a otros, pero la realidad es que como no somos de ese tipo de personas, sino que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo a través del Espíritu, entonces podemos ver cómo la escritura, es decir, la letra o la ley de Dios que llena por el Espíritu en una persona, va a hacer que la palabra sea viva y eficaz. Va a ser el Espíritu quien vivificará la vida del ser humano a través de la Escritura. Así que no solamente necesitamos la palabra de Dios en nosotros, sino también necesitamos en este tiempo, amada iglesia, imperiosamente la llenura del Espíritu Santo. Ya nos aconsejó el apóstol Pablo en un momento y dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo en un tiempo continuo, es decir, todo el tiempo estemos buscando la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para que nosotros podamos tener la llenura del Espíritu Santo, necesitamos entonces vaciarnos a nosotros mismos y poder entonces recibir lo que Dios quiere darnos. Sin lugar a duda, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin llenura no hay hechos. Yo quiero que puedas comprender esto. Este día yo quiero compartirte una historia que está allí en el libro de Hechos, el libro el cual escribe nuestro amado Lucas, el médico amado,
aquel que dejó, como dije la vez pasada, su profesión en la medicina para entonces ocuparse de ser alguien que investigó diligentemente cómo fueron los hechos y entonces después sí escribir acerca de lo que sucedió con Jesús. Pero Lucas no quedó allí, sino que continuó escribiendo y Lucas siguió escribiendo el libro de los Hechos. Por eso titulaba este mensaje Sin llenura del Espíritu Santo. Sin llenura no hay hechos. Sin llenura no hay hechos. El texto se encuentra allí en Hechos capítulo 12 y allí en el versículo 1 dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces procedió a prender, a encarcelar también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, estaba el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado al apóstol Pedro preso, dice la Escritura que le puso en la cárcel y entonces entregándole a 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados para Pedro, cada uno estaba allí custodiándolo para que entonces el apóstol Pedro pudiese mantenerse allí en la cárcel. Y se proponía, dice la Escritura, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, Pedro estaba preso, pero esto no había quedado así. La iglesia, dice la Escritura, que hacía oración sin cesar por el apóstol. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche para entregarlo, entonces dice la Escritura que estaba Pedro durmiendo. Y él estaba durmiendo no solo, sino que estaba entre 2 soldados sujetos a 2 cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta y estaban custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Es decir, se hizo la luz en medio de la oscuridad. Y entonces, tocando el ángel a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él estaba viendo una visión. Pedro todavía no caía en el asombro y estaba pensando que eso no era realidad, sino que estaba en medio de una visión. Pero entonces, habiendo pasado la primera puerta, la primera guardia y la segunda guardia, dice que entonces llegaron a la puerta de hierro, la puerta que separaba la cárcel de la ciudad, y entonces allí se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó del apóstol Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, es decir, allí la misma iglesia, dice que no eran pocos, eran muchos, estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, dice la Escritura que salió a escuchar una muchacha a la puerta, una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz del apóstol Pedro, dice que se alegró grandemente. Y entonces la Escritura dice que de gozo no abrió la puerta, sino que se metió para adentro, dio las buenas nuevas de que estaba Pedro a la puerta. Y entonces los que estaban adentro, es decir, ellos, le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así, que era el apóstol Pedro el que estaba afuera, y Pedro mientras tanto insistía golpeando. Y entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y entonces cuando abrieron, le vieron, y dice la Escritura que se quedaron atónitos. Diría mi madre, se quedaron de una sola pieza. Tremendo cómo se asombraron de ver
la libertad del apóstol Pedro, de cómo Pedro había llegado a la casa. Nosotros podemos ver que cuando Lucas comienza a escribir el libro, allí el libro de los Hechos comienza con una promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos. Jesús estaba a punto de ascender a los cielos y entonces allí el Señor le da algunos pormenores a sus discípulos y el libro de los Hechos comienza con esa promesa que el Señor le dice allí en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, un versículo muy conocido. El Señor le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta manera comienza allí el libro de Hechos, con una promesa del Señor, una tremenda promesa de Dios que les declaraba a los discípulos que les iba a enviar el Consolador, es decir, el Espíritu de verdad, aquel que los guiaría toda verdad, aquel del cual el Señor ya les había hablado anteriormente. Pero esta vez, antes de partir, el Señor les dice que ellos recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y entonces, no antes, sino entonces. Recuerden que en un momento el Señor le dijo al apóstol Pedro: me seguirás después. No puedes ahora, pero me seguirás después. El Señor mismo le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirle, pero no la pueden sobrellevar ahora. Es por eso que el Señor yo creo que se quedó 40 días después de haber resucitado con los discípulos, para poder decirle las cosas que ellos tendrían que entender. Y entonces le dice el Señor que ellos iban a recibir el poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ellos. Y en ese momento, desde ese momento en adelante, podrían ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dije anteriormente, el libro de los Hechos principia con una tremenda promesa de parte de Jesús para sus discípulos. Pero lo que necesitamos poder contemplar en esta historia y en este libro es que la acción no comienza sino hasta que se cumple la promesa. Lo que marca un antes y un después en la vida de un discípulo es no haber conocido a Jesús, no saber de la Escritura, no simplemente haber tenido algunas experiencias, sino la llenura del Espíritu Santo. Esto marca el antes y un después en una persona. Porque cuando una persona puede conocer de Jesús, puede saber de la Biblia, puede contar experiencias de otros, pero va a marcar un antes y un después, como sucede aquí en el libro de los Hechos, la llenura, es decir, la venida con poder sobre una persona del Espíritu Santo. Muchos se quedaron con que aquellos que son llenos del Espíritu Santo solamente hablarían lenguas. Hay muchas personas que se quedaron con eso. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Corintios, les lleva a entender que no se olviden de los demás dones, es decir, de las otras capacidades que el Espíritu da, ¿no? No solamente las lenguas. Y muchas personas perdieron mucho tiempo simplemente discutiendo que si las lenguas sí, las lenguas no, pero lo cierto es que lo importante no eran las lenguas en sí, sino que lo importante era que las personas fueran llenas del Espíritu. Lo cierto es que el hablar en lenguas es correcto, pero esto, como digo, no es lo más importante. Lo más importante que sucede y que tiene que suceder en una persona es que el Espíritu Santo venga sobre esa vida con poder y entonces la vida pueda recibir una transformación interior en la vida de esta persona. Porque esa transformación interior va a marcar la diferencia. Esa transformación interior va a hacer que la persona haya nacido de nuevo. Hay un antes y un después. Ahora, entendamos esto, porque no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros, por haber recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Ahora es muy distinto cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero marcar un poco la diferencia, porque el Señor me llevaba a meditar en estos días sobre lo que había pasado con personas que habían sido llenas del Espíritu Santo. Como digo, los hijos de Dios, y seguramente vos mismo tendrás el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué de interesante hay en tener el Espíritu Santo si nosotros no hacemos nada? Simplemente lo tenemos. Ahora, el hecho es que es muy diferente lo que dice Pablo: sed llenos del Espíritu.
permanentemente buscar ser lleno del Espíritu. Ahora, el ser lleno del Espíritu nos tiene que motivar para poder hacer algo. Como dije, no hay hechos sin llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura no hay hechos. Allí en Jueces, en el capítulo 14, nosotros vemos algo tremendamente poderoso que el Señor me llevaba a ver, y es el hecho de que el Espíritu Santo dice que vino sobre la vida, vino con poder sobre la vida de Sansón. Y entonces a Sansón le ocurre algo tremendo, porque dice que cuando vino el Espíritu Santo con poder sobre su vida, es decir, lo llenó, Sansón salió al encuentro de un león y lo destrozó con sus manos. Y en Jueces capítulo 15 dice que lo llevaban prisionero a Sansón, atado con unas cuerdas. Y entonces el Espíritu Santo vino con poder sobre él y él destrozó las cuerdas como si fueran un hilo de coser. Y no solamente esto, sino que agarrando la quijada de un burro dice que mató 1000 hombres. Así que, ¿qué es lo que me lleva a reflexionar esto? Que una cosa es tener el Espíritu Santo. Y otra cosa que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestra vida, es decir, nos llene. Porque cuando esto ocurre, la fuerza física de una persona es tremendamente incrementada. Otro de los personajes que vemos que fue lleno del Espíritu Santo fue Saúl. Sansón fue este que les decía recién, pero también Saúl, dice la Escritura, que fue lleno del Espíritu Santo. Y todos recordamos a Saúl como aquel que pecó y fue desechado por el Señor. Pero la realidad es que en un momento Saúl también fue lleno del Espíritu Santo. Y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, muestra que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu vino sobre él con poder. Y entonces Saúl se levantó con poder, en el poder de Dios, y entonces libró su primer batalla. Y entonces hizo que el pueblo amonita, que él estaba oprimiendo al pueblo de Israel, tuviese que salir huyendo. Vemos también como David, el sucesor de Saúl, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que David derrotó al gigante Goliat, una historia tremendamente conocida. Y no solamente eso, sino que las canciones decían que Saúl había ganado sus 1000, pero David, lleno del Espíritu, había ganado sus 10.000. Así que nos vamos dando cuenta cómo es muy distinto el hecho de poder tener el Espíritu Santo y el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Seguimos en la Escritura y llegamos a la vida del apóstol Pedro, quien en un momento dado, él le había negado al Señor, porque como cualquier ser humano temía por su vida. Llegamos al apóstol Pedro, una persona que estaba, cuando iba en la barca, también amedrentada, también se acobardó, también le faltó la fe. Vemos al apóstol Pedro, que es una persona quien decidió salir de la barca y comenzar a caminar, pero reparando en las olas del mar allí y el viento, dudó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero ahora nos encontramos aquí en el libro de Hechos con un apóstol Pedro que fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que allí Pedro, lleno del Espíritu Santo como tantos otros que estaban ahí reunidos, se levantó y entonces predicó un mensaje realmente demoledor. Cuando nosotros leemos la Escritura y vamos al libro de Hechos, leemos el mensaje del apóstol Pedro, y el mensaje de Pedro para esa gente que estaba escuchando fue tan demoledor que dice la Escritura que muchos de los que estaban escuchando se compungieron de corazón. Es decir, muchos realmente se sintieron muy mal por lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Había una autoridad de Dios en el mensaje de Pedro, que muchas personas fueron consternadas realmente. Y la Escritura dice que en ese momento se convirtieron 5.000 personas a Cristo. Así que miren si necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu. Y avanzando nos encontramos con Esteban, el diácono, un mesero que era lleno del Espíritu Santo. Un mesero que simplemente había sido designado para atender las necesidades de las personas y, podríamos decir, llevar comida. Pero Esteban era alguien muy distinto, algo ordinario. Esteban, dice la Escritura, que a él lo habían elegido porque él era una persona que era llena del Espíritu Santo. Y entonces vemos como un mesero que había sido lleno del Espíritu Santo
se plantó delante de todos los religiosos de la época y él declaró poderosamente, sin ningún temor, la verdad de Dios desde el principio hasta el día en que Jesucristo había sido crucificado, y desafió a estos religiosos y a la gente de su tiempo. Aún sin tener temor de llegar a perder su propia vida como sucedió. Esteban, un diácono, un mesero, alguien que daba alimentos, pero que lleno del Espíritu Santo declaró la verdad de Dios, quizás como ninguno. Entonces, mi amado, como te dije al principio, una cosa es tener el Espíritu Santo, y muy distinto es ser lleno del Espíritu Santo. Dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, meditemos un poco. ¿Qué poder recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo? Haciendo un pequeño repaso, nos damos cuenta de que primeramente hay un tremendo poder físico que viene sobre la persona como vino sobre Sansón. Juan dice que él desea que podamos tener salud y que podamos prosperar en todas las cosas conforme prospera nuestra alma. Y nuestra alma no prosperará nunca si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Así que aún nuestro cuerpo físico es renovado a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que el primer poder que recibimos si somos llenos del Espíritu Santo es ese poder físico. Pero también recibimos un poder para poder llevar a cabo la conquista, así como lo hizo Saúl, y poner en fuga a los enemigos. Se recibe también un poder de predicar con una tremenda autoridad y bajo la unción de Dios, y que la gente pueda ser convencida realmente de pecado y compungirse de corazón, como dice la Escritura, y se puedan convertir miles al Señor. Se recibe también un poder como el que recibió Esteban. Y este es uno de los poderes que estamos necesitando en este tiempo, aparte del resto. Y el poder que recibió Esteban fue nada más y nada menos que declarar la verdad de Dios, aún poniendo su propia vida, declarando esa verdad de Dios. Porque Esteban llegó a ser el primer mártir de la historia de la iglesia. Y yo quiero que entiendas esto porque es profundo, porque el Señor Jesucristo dijo que recibirían poder cuando el Espíritu haya venido sobre esas vidas, y entonces serían testigos. Y hace varios años, investigando un poco, llegaba a poder entender que la palabra que se usa en el texto del libro de Hechos para designar la palabra testigos en el griego es martureo. Y martureo significa mártir. Es decir, que aquellos discípulos necesitaban recibir el Espíritu Santo y ser llenos de Él para que pudiesen ser testigos, es decir, para ir hasta la muerte si era necesario, y entonces predicar el Evangelio y predicar el mensaje sin miedo. Por eso estamos necesitando en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo. El texto de Hechos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oraciones por él. Y entonces dice que cuando Herodes le iba a sacar, Herodes ya estaba para sacarle, esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, y Pedro estaba sujeto con cadenas, y los guardias estaban delante de la puerta, estaban custodiando la cárcel. Y aquí que entonces dice la Escritura: se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y Pedro lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y entonces saliendo le seguía. Pero no sabía en la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión.
Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice la Escritura que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y entonces salieron y pasaron una calle, hicieron algunas cuadras, y entonces el ángel se apartó del apóstol Pedro. De esta manera Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, Juan Marcos, donde había mucha gente, muchos que estaban allí reunidos y estaban orando. Esta es la iglesia que hacía oraciones sin cesar a Dios por el apóstol, para que él fuera liberado. Y cuando el apóstol Pedro llamó a la puerta del patio, dice que salió una muchacha y escuchó la voz de Pedro, esa muchacha llamada Rode. Y ella reconoció la voz de Pedro y se alegró tremendamente, pero de gozo no abrió la puerta, sino que corrió para adentro y entonces dio la buena nueva a los que estaban adentro, de que Pedro estaba a la puerta. Pero ellos dijeron: estás loca. Pero ella seguía insistiendo en que era el apóstol Pedro, y entonces dice que ellos le decían: es su ángel. Y cuando le abrieron, porque Pedro siguió insistiendo, golpeando, dice que la gente le vio y quedaron atónitos. Fíjense qué tremendo lo que la Escritura nos está contando. Y como te digo siempre, la palabra de Dios quedó allí escrita para testimonio nuestro, para que nosotros podamos estar tranquilos de que Dios tiene todo bajo control. Y en esta historia hay algunas cosas que pasan que yo creo que son más que interesantes. Lo primero es que un hombre lleno del Espíritu Santo no teme por su vida, porque sabe que Dios le va a librar. Esta vez estaba Pedro allí preso, pero esta vez Pedro no estaba temeroso. Esta vez Pedro no tenía miedo como lo tuvo en la barca. Esta vez Pedro no tuvo miedo cuando salió caminando de la barca y estuvo a punto de hundirse. Esta vez Pedro no tenía miedo y no negaba a Jesús. Porque de hecho cuando leemos el capítulo anterior, vemos que el apóstol Pedro ya había sido liberado de la cárcel. Entonces esta vez el apóstol Pedro, que era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, simplemente dice la Escritura que estaba durmiendo. Pedro dijo: bueno, me metieron preso, me quedo tranquilo acá porque sé que Dios me va a liberar. Y de hecho, esto es así. Lo primero que vemos, como dije, es que un hombre lleno del Espíritu Santo no teme por su vida, porque sabe que Dios le librará. Mi amado, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. No solamente conocer la Escritura, sino ser lleno del Espíritu Santo. Porque entonces si sos lleno del Espíritu Santo no vas a estar teniendo miedo como están teniendo muchos ahora. Hay mucha gente amedrentada en este tiempo. Mucha gente que se ha acobardado en este tiempo. Pero el gran problema es que no hay llenura del Espíritu en sus vidas. Muchos simplemente se han llenado de una religión, de ir a la iglesia, de estar en un templo, de que los pastores los vayan a visitar, pero no hay llenura del Espíritu Santo. Lo segundo es que Dios, cuando ve que hay personas que son llenas del Espíritu Santo, que confían en Él, Dios hace que sus ángeles acudan en ayuda de aquellos que le creen y descansan en Él. El Señor dice que Él enviará a su ángel para que no tropiece tu pie en piedra. Es decir, que cuando vayas caminando, no como Satanás le dijo a Jesús, algo totalmente ilógico, que se tirara del pináculo del templo. Porque la Escritura no dice que el ángel va a volar para agarrarlo en brazos, si se tira desde lo alto. Sino que la Escritura dice que el Señor enviará a su ángel para que no tropiece nuestro pie en piedra. Es decir, que cuando nosotros decidimos caminar en el camino de santidad, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque cuando queramos salirnos de ese camino, porque estamos cerrando, dice que el Señor enviará a su ángel para que nuestro pie no tropiece en piedra. Aquellos que hemos confiado en el Señor, aquellos que le creemos a Dios, que Dios sigue haciendo milagros hoy, que Dios sigue teniendo poder hoy,
que Dios no tuvo poder antes, Dios tiene poder hoy para salvarnos. A aquellos dice que el Señor envía a su ángel, para que entonces el ángel liberte la vida del que está, quizás como te está pasando a vos en este tiempo, metido allí adentro, encadenado, con temor, sin saber qué hacer, mirando todas las noticias todos los días y cada vez peor. Pero lo cierto es que lo único que estás necesitando es buscar en el Señor esa llenura del Espíritu Santo. Lo tercero que vemos es que cuando Dios envía a su ángel a esa persona que le cree y que espera que Dios obre en su favor, y el ángel llega allí, dice la Escritura que las cadenas personales, esas cadenas que están atando, esa cadena de miedo, de inseguridad, esa cadena de frustración, esa cadena de mentira que te ha atado en este tiempo, la Escritura dice que esas cadenas se caen. Se caen. Las cadenas se caen en este tiempo para aquellas personas que buscan la llenura del Espíritu Santo. Porque aquellos ángeles del Señor vienen y dicen, levántate. Este es el tiempo donde el Señor está enviando a sus ángeles para tocar tu costado y decirle, como le dijo el apóstol Pedro, levántate, cíñete, cálzate las sandalias, el apresto del Evangelio de la paz, ponte el manto, envuélvete en el manto. Ese manto en el apóstol Pedro simboliza el poder apostólico de Dios para poder llevar su mensaje. Levántate, recibe esta palabra en este tiempo y entonces las cadenas del miedo, de la opresión, del temor, de la inseguridad, de la frustración se van a caer. Y no solamente las cadenas, sino que las puertas se abren. Y Dios te pone en la calle, porque te recuerdo que a los que tienen las llaves del reino de los cielos, como le dijo al apóstol Pedro Jesús, a ti te daré las llaves del reino. Aquellos que tienen las llaves del reino de los cielos, las puertas se le abren, se le abren, se le abren. Esas puertas de las prisiones se abren y ¿saben qué? Terminan en la calle una vez más. No pueden retener adentro prisioneros a los que tienen las llaves del reino de los cielos. Dice el Señor así, yo te he dado la llave que abre y nadie puede cerrar. Por último, Dios abre todas las puertas que el hombre cierra. Dios abre todas las puertas que el hombre cierra. La historia dice que el ángel iba, se abrieron las primeras puertas, se abrieron las segundas puertas, se abrieron las otras puertas y entonces el apóstol Pedro estaba en la calle. Ahora, es increíble, porque pudimos ver cómo en la historia las puertas se han abierto, pero increíblemente, amado mío, la única puerta que permanecía cerrada, ¿sabes cuál es? La de la iglesia. La única puerta que permanecía cerrada era la de la iglesia. Esa iglesia que ciertamente estaba orando, como ahora. La iglesia está orando, allí encerrada, ora por la libertad. Y podríamos decir que la iglesia en este caso estaba haciendo lo correcto, eso que corresponde hacer cuando las cosas están complicadas, orar. Estaba allí la iglesia encerrada, orando. Lo triste es que lamentablemente la iglesia estaba orando por algo que ni siquiera ellos creían que podía ocurrir. Y lo muestra la historia misma. Ni siquiera ellos podían creer que estaba ocurriendo aquello por lo cual estaban orando.
ellos oraban por la libertad del apóstol Pedro. Y entonces dice la Escritura que cuando el apóstol Pedro viene y golpea en la puerta de la iglesia, alguien se emociona de manera tremenda, pero en vez de abrirle, se mete para adentro y le dice a los demás, ¿saben qué? Está Pedro ahí afuera. Y ellos, en vez de creer, porque en vez de regocijarse directamente, la Escritura dice que le dijeron, estás loca. Debe ser su ángel. Así que evidentemente el ángel de Pedro sería parecido a él, o esto sería la disposición de aquel momento. Pobre el ángel mío, porque si se parece a mí. Ahora, amado, la iglesia de aquel tiempo estaba orando por algo que no creía que podía ser posible. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil ahora. Y la iglesia de este tiempo está viviendo lo mismo que vivía la iglesia de ese tiempo. Está encerrada orando. Y uno le dice a la gente que ya es tiempo de salir, que ya es tiempo de quitarse la modorra de encima, que ya es tiempo de ceñirse, que es tiempo de calzarse el evangelio, es tiempo de ponerse el manto de autoridad que el Señor nos ha dado y entonces salir a la calle. Pero hay muchos que te dicen, estás loco, estás loco. Yo quiero preguntarte, amado de Dios, ¿por qué estás orando si no estás creyendo que ya las puertas están abiertas? Vamos a despertar. Vamos a despertar. La iglesia oraba por algo que no creía. La iglesia ora en este tiempo por algo que no cree. Pero aún así Dios nos ama tanto que Dios las puertas las abre igual. Podemos orar, pero si no creemos que Dios puede hacerlo, quiero decirte algo, es lo mismo que nada. Orar por algo que vos no estás creyendo que puede suceder es lo mismo que nada, porque dice la Escritura que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Veo gente por la calle por todos lados en este tiempo. Pero no veo a la iglesia predicando el evangelio en una plaza, aunque sea con un barbijo. No lo veo. No veo a la iglesia haciendo la tarea que debe realizar, que es ir a fortalecer a aquellos que están debilitados en las casas. Así que si estás orando pero no estás creyendo, es lo mismo que nada. Hemos orado y nos hemos comenzado a mover en fe, porque creemos que las puertas están abiertas y la gente está más receptiva que nunca, porque las cadenas personales cayeron, las puertas de las cárceles se abrieron, aún la puerta de la ciudad está abierta, porque en este lugar se puede salir a la calle. Así que, iglesia, si estás orando para que Dios abra las puertas, quiero darte un mensaje, ya están abiertas. Debemos comenzar a actuar. Ahora, es necesario que entendamos esto, tenemos que actuar, pero sin llenura del Espíritu Santo no va a haber tal accionar. Sin pedirle al Señor llenarnos del Espíritu Santo para que se nos vaya el miedo, entonces no vamos a poder salir a actuar. Porque como te dije al comienzo de este mensaje, sin llenura no hay hechos. Los hechos comenzaron cuando vino la llenura del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, hay un renuevo físico, que no va a haber enfermedad que te pueda hacer daño. No la hay. Si somos llenos del Espíritu Santo, nos recordaremos que caerán 1000 y 10.000, pero a nosotros no nos tocará. Si somos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a recordar la verdad de que no hay plaga que pueda tocar tu morada. Él te hará recordar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo esto, sino que los defiende. Si somos llenos del Espíritu Santo, va a haber una capacidad de conquista, la cual nadie podrá detener. Si somos llenos del Espíritu Santo, hay poder en nuestros mensajes, como lo hubo en el mensaje de Pedro. Pero también
si somos llenos del Espíritu Santo, hay un valor tan grande para declarar la verdad de Dios a una expensa de nuestra vida que nadie podrá amenazarnos. Nadie. No habrá nadie que podrá callarnos. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, simplemente como ese mesero, ese simple diácono, veremos los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amados, seamos llenos del Espíritu Santo. Y una cosa más. Las puertas están abiertas. El Señor va con nosotros. Mi pregunta es, ¿seguirás orando por algo que no crees? ¿O vas a salir?